Bueno, vamos a hablar de inmediato con él. Jesús, buenas noches. Tu micrófono. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Contento de Bueno, estar aquí ahora de noche contigo, querido Julio. sí, bueno, es que de veras que está tan cargado luego todo esto, y hoy dije, tengo que platicar con Jesús para hacer casi un recuento de este día que comenzó con la denuncia del director del la comisión, el Consejo Nacional contra Terrorismo de Estados Unidos, que pues francamente hace unos señalamientos muy duros contra la manera como Donald Trump ha impulsado esta agresión contra Irán, en términos que ya iremos platicando. Pero, por ejemplo, la Junta, el Consejo Editorial del New York Times también lanza un editorial durísimo contra este personaje, donde le señala una serie de dice, Trump no puede salir de esta guerra con sus artimañas, dice el Consejo Editorial. En fin, el no acompañar a Trump en liberar o abrir el estrecho de Hormuz, que él esperaba que se unieran otros países y le han dicho que no. En fin, ¿cómo vas viendo las cosas, por favor, Jesús, en todo este terreno? Me parece, querido Julio, que en un principio Donald Trump se llenó de gente que le acompañaban en el esfuerzo de la narrativa de decir que iba primero a priorizar a los Estados Unidos, los intereses económicos, políticos, militares de Estados Unidos, por encima de los intereses de agentes externos. En Estados Unidos hay una ley de 1938 que se conoce como la FARA, o que son las siglas de Foreign Agents Registration Act, que faculta a los entes extranjeros a poder cabildear en Estados Unidos sin que se considere traición a la patria. Y sin embargo, los grupos de interés pro-Israel han conseguido que se permita la doble nacionalidad para los ciudadanos de Israel y que pueden ser estadounidenses a la vez que Israel. Entonces, estos grupos, a pesar de que intentan influir la política de Estados Unidos hacia Israel, favoreciendo generalmente a Israel, no cabildean a partir de esta ley de agentes extranjeros, sino a través de la Lobbying Disclosure Act, que es una ley que regula el cabildeo de agentes internos. Entonces, acá la gran discusión que hay en una parte importante del Make America Great Again Movement, el MAGA, el movimiento que arropó a Donald Trump y que hoy cada vez más se va viendo muy fragmentado, porque quienes como Tulsi Gabbard de inteligencia o J.D. Vance, que originalmente eran no guerras eternas en el exterior, que parecía que estaban en sintonía con Donald Trump y que hoy han tenido un protagonismo casi al punto de mantenerlos aislados de las decisiones importantes, porque si te fijas, Trump generalmente aparece rodeado de Marco Rubio, rodeado también de Pete Hegseth. Entonces hace a los que originalmente le arroparon y lo legitimaron para llegar a la presidencia bajo el no nos vamos a meter a guerras eternas porque vamos a priorizar primero a Estados Unidos, pues los hace a un lado, pero incluso ahora ellos mismos han ido cambiando también su discurso, sobre todo ella, Tulsi Gabbard, que anteriormente era una activista en contra de la guerra contra Irán, esto en 2012, y ahora se ha vuelto también pues casi una especie de Pete Hegseth en mujer. Entonces, en este grupo fragmentado del MAGA han estado habiendo discusiones muy interesantes sobre por qué los grupos de interés pro-Israel cabildean a través de la Lobbying Disclosure Act como si fueran actores domésticos, pero al mismo tiempo casi todo su cabildeo es para influir a Donald Trump en aras de que defiende el interés nacional de Israel, que no de Estados Unidos. Y ahí viene un problema de fondo. Gran parte del gabinete trumpista y gran parte también de la gente del staff, por ejemplo, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que se autodenominó el Departamento de Guerra, pero que prácticamente en términos legales sigue siendo Departamento de Defensa, está lleno de gente con doble nacionalidad estadounidense e israelí. Y en buena medida, pues impulsan los intereses de Israel. De alguna manera, si lo pudiéramos resumir, Julio, a diferencia de la primera administración, hoy Trump está, por llamarlo de alguna manera, aunque luego no creo que sea del todo así, pero secuestrado por los neoconservadores que ponen el interés de Israel por encima del interés de Estados Unidos. Y digo que no lo creo porque después escucho los discursos de Trump tan soberbio, tan petulante, tan lleno de esta autoconfianza, quizás de dientes para afuera, pero que de plano rebasa cualquier
tipo de tolerancia que se le pueda tener, cualquier tipo de compasión que se le pueda tener en caso de que, como dice el colega, el doctor Frisby, que tuviera alguna especie de demencia senil o algún frontotemporal, algún mal de este tipo que lo hace perder la razón y que de pronto no filtra información, pero es verdaderamente detestable la manera en la que trata a la humanidad, el que secuestra a un presidente en Venezuela, el que dice que para él sería un honor tomar Cuba y que puede hacer con Cuba lo que se le pegue la gana, el que ya se metió a Irán y hoy no sabe cómo salir de ahí, pero luego viene y dice, tuve que ir a dar un paseo por allá, un picnic, se lo dijo al primer ministro de Irlanda hoy, y no podía permitir que maniáticos tuvieran acceso a armas nucleares. O sea, pues no puede permitir que maniáticos tengan acceso a armas nucleares, pues es una especie como de reflejo de lo que él mismo representa o como es percibido desde fuera. Entonces, el gran debate que hay ahora al interior de este grupo que apoya a Donald Trump o que lo apoyó a llegar a la presidencia en esta segunda administración es por qué tenemos que sacrificar nuestro dinero, que ya se calcula pues en pérdidas de entre 120,000 a 140,000 millones de dólares, porque luego mucha gente se confunde y dicen, oye, van 22,000 millones, no exageres, no es tanto. Sí, 22,000 millones solo de los primeros 4 días, pero si sumamos lo que se ha perdido vía el petróleo que ya no sale del Golfo, vía el fertilizante que ya no sale del Golfo, vía el gas que ya no sale del Golfo y vía el desastre, Julio, no a 5 o a 6 bases militares, a 23 bases militares de Estados Unidos en la zona, a las embajadas de Estados Unidos en particularmente Arabia Saudita y en Irak, que la embajada de Estados Unidos en Irak es como del tamaño del Vaticano. Los daños materiales son considerables y si además consideramos, valga la redundancia, que han estado expulsando no solamente a personal militar, sino a personal diplomático, ya no solamente personal diplomático no indispensable, sino al indispensable y al no indispensable, y que además a los portaaviones, tanto el Abraham Lincoln, que antes le ayudaban a Estados Unidos a hacer una gran diferencia y por eso valía la pena la inversión de 11, 12,000, 13,000 millones de dólares en cada uno de ellos, pues el Abraham Lincoln se ha tenido que replegar después de los ataques iraníes a 1,100 kilómetros de distancia en las montañas de Omán, en las costas de Omán. Tampoco se acercan tanto a Yemen por el temor a los hutíes. Y el Gerald Ford, pues una especie se está investigando, pero se ha tenido que regresar a la isla de Creta en el Mediterráneo porque, pues primero, se inundaron las tazas de baño y entonces empezó a salir excremento y se contaminaron pues varias habitaciones que luego suelen ser bastante pequeñitas y bueno, pues ya sabrás el desastre higiénico que hay en ese momento ahí y luego después un incendio, oficialmente esa es la información que reportan, un incendio en el cuarto de lavado que terminó afectando más o menos como 600 camas, entonces ya no puede ser funcional ni operativo, se tuvo que regresar en el Mar Rojo y bueno, pues va de camino a Creta y ahí estará pues en reparaciones y se están abriendo investigaciones para explorar la posibilidad de que haya sido autosabotaje de marineros, Julio, que pues salieron en 2025, en el mes de junio del año 2025, a los mares, se les avisó que era una operación de unos 7 meses y ya una vez en el mar les dijeron que se extendía a 11 meses, no les permitieron la Navidad, no les permitieron regresar a casa porque los mandaron a Venezuela para el secuestro de Nicolás Maduro y del Caribe, ellos pensando que regresaban a Estados Unidos, pues los mandan al Mar Rojo, ni más ni menos que de ahí con la finalidad es que se fueran al Golfo Pérsico, pero con un país que tiene misiles balísticos y que ha demostrado que entre los drones y los misiles balísticos sí les podía hacer bastante daño. Entonces, se está estudiando la posibilidad de que se hayan autosaboteado para no ir al frente de batalla, porque no quieren ir a una muerte segura, Julio. Así está la división dentro de Estados Unidos y el debate está sobre la mesa. ¿Por qué Estados Unidos tiene que poner dinero y vidas humanas en favor de los intereses de Israel, que no son los intereses de Estados Unidos? Jesús, la petición de Donald Trump de petición y exigencia a países diversos, incluyendo a China, para que acompañaran el proceso de que pudiese abrirse libre tránsito de embarcaciones en el estrecho de Hormuz, pues ha sido realmente, primero dijo que había aniquilado al 100% las fuerzas, la capacidad militar de Irán, de tal manera que pues es de suponerse que ya no habría mayor peligro. Luego pide este apoyo internacional que le es negado con diferentes tonos y diferentes argumentaciones, pero a fin de cuentas
pareciera una bofetada enorme a nivel internacional respecto al propio Donald Trump, que se la pasó ofendiendo, provocando, maldiciendo en ocasiones a personajes de poderes europeos y de otros países, ahora pidiendo el apoyo y finalmente diciendo pues que finalmente Estados Unidos no necesita el apoyo de nadie, que por sí mismo puede hacer las cosas, pero todo muy complicado en ese terreno. ¿A qué se debe? ¿A cómo explicar esa negativa de esos países, Jesús? Mira, Julio, yo vengo sosteniendo hace años que Trump dispara tantas mentiras por la boca como las metralletas balas, y las metralletas disparan como 500 balas por minuto. Y Trump me parece que es una analogía metodológicamente correcta, porque, como dice de mentiras el señor, y luego ya incluso personajes de la talla de John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago y uno de los internacionalistas más respetados en nuestra área, incluso dice, tal vez no estoy seguro si se pueden considerar mentiras, porque nos queda claro que Trump es un mitómano, y los mitómanos lo primero que hacen es creer en lo que dicen. Entonces, tal vez hasta crea lo que está diciendo. Pero efectivamente, cada tercer día Trump dice, arrasamos a Irán. Cada tercer día dice Trump, ya no tienen capacidad balística. Y luego a todo lo que agregaste de la manera tan obscena en la que Trump trató a sus principales aliados en Europa, no se nos olvide que primero les impuso un 10% de aranceles y luego después les impuso otro 15% de aranceles adicionales recientemente a productos que no habían sido grabados en la primera ola de aranceles, ahora que el propio Poder Judicial de los Estados Unidos le dice que es ilegal y que los primeros aranceles pues quedan invalidados y hay que regresarles el dinero. Bueno, es decir, sacudidos por aranceles, con la amenaza de quedarse con Groenlandia, el no lo necesitamos porque ya estamos ganando la guerra. Recientemente el Reino Unido ofreció ayuda, Trump dijo, ya no te necesitamos, eso se ofrece al principio, no cuando ya hemos ganado. Y después, sorpresivamente, en este mundo de contradicciones del mundo Trump y la visión Trump y el enfoque Trump, termina diciendo, bueno, entonces siempre sí, todos se benefician del petróleo y de los fertilizantes y del gas que pasa por el estrecho de Hormuz. A Irán ya lo tenemos decapitado, lo tenemos descabezado, prácticamente solo tiran 1 o 2 drones cada cierto tiempo y eso pues no nos implica un gran reto. Ahora necesitamos que todos vengan, pongan sus buques de guerra y nos ayuden a mantener abierto ese lugar. Eso en la visión de Trump, querido Julio. En la vida real, Irán ha demostrado una guerra, una maestría en el concepto de guerra asimétrica bajo una estrategia que se conoce como la estrategia mosaico, en donde el poder no lo centraliza, el poder militar y las decisiones tácticas y estratégicas no las centraliza Teherán por la capacidad que tenían los israelíes y los estadounidenses de decapitar a la cúpula militar, como finalmente lo vimos desde el primer y el segundo día de las hostilidades, o incluso hoy que también asesinaron a Ali Larijani. Sí. Pero hay 31 especies de gobernadores militares que toman decisiones desde todas las provincias de Irán y que bajo ciertas condiciones siguen protocolos muy rígidos para atacar y contragolpear, aprovechando que Irán es un territorio extenso y que Estados Unidos todavía no tiene la capacidad de vigilar todo el territorio iraní. Entonces, de pronto, si a esto le sumamos que buena parte de las lanzaderas de misiles, de las lanzaderas de drones, se encuentran en montañas, en donde se tiene difícil acceso tecnológico, o del subsuelo, desde el desierto, de pronto se levantan misiles que se impactan con dureza en Tel Aviv y en las 27 bases militares de Estados Unidos, de las cuales, mientras tú y yo estamos hablando, se calcula que por lo menos 23 están dejando de ser fuertemente operativas, ya no representarían una amenaza para Irán, y el personal que queda ahí es personal meramente administrativo. Entonces, esto nos habla de la maestría con la que Irán ha manejado este conflicto asimétrico, generándole pérdidas enormes que quizá hagan esto pues una situación irreversible para el poder hegemónico y la presencia de Estados Unidos en la zona, que está guiada bajo 2 doctrinas, Julio, la doctrina Carter y la doctrina Bush, las cuales, en resumen, decían, todo aquel poder regional que se convierte en un obstáculo para que Estados Unidos tenga acceso a los recursos del Golfo Pérsico o Mar Arábigo, como le llaman ellos, será objetivo militar, sea regional o sea alguna potencia internacional, refiriéndose a Rusia o refiriéndose a China. Y bueno, pues ahora resulta que los iraníes, que tanto tiempo, desde el año 2012, cuando leo la prensa y veo los artículos en el año 2012, le doy seguimiento hemerográfico al asunto, los iraníes decían,
vamos a cerrar el estrecho de Hormuz si Estados Unidos nos ataca directamente, si nos mete misiles en nuestras refinerías y en nuestros depósitos petroleros, vamos a afectar los intereses petroleros de Estados Unidos en la región. Tal cual, querido Julio, desde el año 2012 se establecían este tipo de discursos, esta lucha narrativa, pues hoy se está pasando de la narrativa a la materialización de estas amenazas. Y entonces, cuando Donald Trump, que por fin apenas este 16 de marzo, es decir, ayer, tuvo un lapsus brutus y se sinceró y dijo, pues nos ha dejado pasmados, nos ha dejado en shock la respuesta quirúrgica de Irán, porque no están tirando al azar, están pegando específicamente en lugares en donde no pensábamos que pudiera llegar y le están pegando a nuestros misiles THAAD. Los misiles THAAD son carísimos, carísimos, como de entre 12 y 13 millones de dólares cada uno, y tienen capacidad, Julio, para peinar hasta 2.500 o 3.000 kilómetros con sus poderosos radares de vigilancia. Son misiles, Julio, que sobrepasan la altura de la atmósfera y desde arriba, pues defienden, digamos, el territorio que quieren defender hasta 2.000 kilómetros antes de que se estampen en el blanco. O sea, muchos misiles ni siquiera alcanzarían a llegar. ¿Qué hizo Irán? Pues con sus enjambres de drones, saturó las baterías antiaéreas, abrió el camino, destrozó destructores, destrozó radares y está destrozando misiles THAAD al punto que ha obligado a Estados Unidos, porque además tendrán mucho dinero, tendrán, digamos, la maquinita para hacer dólares, pero el protocolo para elaborar estos misiles THAAD, estas defensas de lujo, que son casi invencibles, pues resulta que no se producen ni en 1 o 2 meses. Lleva bastante tiempo para volverlas a reconstruir, aunque tengas el dinero. Le pasa como a una persona rica que se queda en el desierto varada, ¿no? Ni todo el dinero que tengas te va a dar acceso al agua que no hay en el desierto. Entonces algo parecido le pasó a Donald Trump con la respuesta quirúrgica de Irán, que ha sido muy paciente, Julio, porque le han pegado durísimo a los iraníes. Se calcula que ya van en estos momentos 4,000 muertos, la mayoría de ellos civiles, y ¿qué crees? Niños y mujeres primero. Después también ya van como 3 millones de desplazados por la violencia, sobre todo que se han ido de las zonas metropolitanas. Y en tercer lugar, la destrucción de edificios. Se calcula que Irán tiene ya pérdidas millonarias hasta por 30,000 millones de dólares por la destrucción de la infraestructura urbana de las principales ciudades como Teherán o Isfahán. En ese contexto, pues, no ha sido nada sencillo la manera tan titánica en la que Irán se ha defendido, porque a pesar de estar bajo fuego por 2 potencias nucleares, pero por las potencias que más capacidades militares tienen en la región, Israel, y a nivel mundial, Estados Unidos, pero además no solamente tienen capacidades materiales, sino además la voluntad y la disposición y la estrategia para utilizarlas, y las han utilizado en Irán. A pesar de esto, cualquier otro país se sentiría abrumado, se rendiría de inmediato en la primera semana, sin ir muy lejos. Lo vimos en el caso de Venezuela. No duraron ni 3 horas de combate cuando bajaron las armas y permitieron que se llevaran al presidente Maduro. Pero en Irán aplica otro modelo, el modelo del concepto de la resistencia chiita a partir de la concepción del martirio, que finalmente honra y le llena de prestigio a quien cae mártir defendiendo con la vida aquellos ideales por los que cree. Entonces, si ya partimos de esto, un ejército bien entrenado, que además tiene una ala militar, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución, que a su vez tiene al Cuerpo Quds y a los Basij, es decir, la élite entre la élite militarista descentralizada, pues ahora sí que Israel y Estados Unidos de pronto no saben de quién se tienen que cuidar, porque cuando se cuidan del ejército les pega el Cuerpo de Guardianes, cuando se cuidan del Cuerpo de Guardianes les pegan los Basij, cuando se cuidan de los Basij les pegan los Al-Quds, este grupo de élite que sería una especie de Navy SEALs iraníes, que finalmente les han ayudado a detectar funcionarios de alto nivel del gobierno de Israel y que los han ido sacudiendo, al punto, querido Julio, que Benjamín Netanyahu, que en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, se considera casi una especie de político deidad, al que se le cuadran incluso los demócratas, no solamente los republicanos, pues ha tenido que hacer trampa para comunicarse con la gente, con la publicación de videos con IA, y no se presenta ni siquiera a cantar las victorias de las muertes de los iraníes de alto nivel. Esto ha generado suspicacias de si está vivo, en primer lugar, y de si sí está vivo, que si está mal herido, y de si está mal herido, en dónde está. Y que si no tiene ninguna de las anteriores, si se siente inseguro de la capacidad que tienen los iraníes para penetrar los cielos israelíes, porque pacientemente han ido eliminando radares y baterías antiaéreas que le van a costar mucho trabajo a Israel y Estados Unidos
poder reponerlas, Julio. Y eso ya le llevó a otro problema. Corea del Sur desnuda a Corea del Sur de sus baterías antiaéreas y entonces los coreanos del sur dicen, oye, esto ya fue una afrenta porque Corea del Norte está aquí a la vuelta probando sus misiles balísticos y pues con esto nos sentíamos más o menos seguros, pero estás demostrando cuál es el socio que verdaderamente te importa. Así que problemas por todos lados, Julio. Híjole, pues Jesús, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes, de que seas tan generoso en compartir tus conocimientos y tu visión general de lo que está sucediendo. Y bueno, ya nos veremos en emisiones diurnas o nocturnas, que al cabo que muchos son los temas y los asuntos que vienen caminando para poder analizar. Así es que Jesús, como siempre, muy agradecidos. Mira, aquí la gente valora, dice, qué buena entrevista. Rafael Hernández, magnífico análisis de Jesús López Almejo, excelente López Almejo, Isabel Avilés, Oxana Ortega, muchas gracias por este análisis, en fin, pues muchas gracias Jesús, y estamos atentos que día tras día, horas tras hora van cambiando los escenarios, así es que gracias por esta ocasión, Jesús. Siempre honrado, Julio. Aquí está la página en la que pueden ver a tu profe de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, en YouTube para seguir sus clases, sus pláticas, sus intervenciones. Jesús, gracias por esta ocasión. Gracias, Julio. Buenas noches. Hasta luego.